¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, un martes más. Bueno, iba a decir desde Radio Indes, hoy desde nuestra casita de Zoom, emitimos por Zoom y por Twitch, porque tenemos un problemita con Radio Indes, que no hay luz, entonces no nos podemos ir a los estudios. Pero un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde no Radio Indes hoy, emitimos nuestro querido programa y además es ya nuestro programa 27 de la temporada 25. Bueno, vamos avanzando de estos años 2023-2024. Hoy además vamos a saludar antes que nada porque nos vamos a las Islas Afortunadas. Vamos a saludar a José García. ¿Qué tal? Buenas tardes, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí una vez más con ustedes. Bueno, una alegría volverte a ver. Bueno, ¿desde qué isla estás hoy? ¿Desde tu casa? ¿Estás en otra? ¿Desde cuál nos hablas? Hoy estoy en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Hoy estás en Isla Canaria. Bueno, la última vez estabas viajando, creo que desde Tenerife para La Palma. En fin, hemos estado en varias islas, gracias a ti, en directo, que llevabas además una gran labor, ¿no? Con el tema del volcán, bueno, pues ayuda humanitaria. Y me acuerdo de la conexión que hicimos en el ferry y nos contaste un poquito la historia. Bueno, hoy te tenemos aquí porque nos vas a contar que presentas además un libro después de la cantidad de estudios de meteoritos y de viajes que realizas, pues al final presentas un libro, que ahora nos hablarás de él, ¿no? Así es, Cazadores de Meteoritos. Por fin nació la criatura. Muy bien. Un título muy apropiado y que ya en algún programa de Un Punto Azul hablamos de vosotros, de los cazadores de meteoritos, y en tu presencia. Bien, bueno, pues ahora nos contarás qué tal el libro y bueno, a qué te dedicas ahora, de la cantidad de labores y actividades que realizas bueno, con estas pequeñas rocas. Muy bien. También saludaremos a Jesús, que hoy toca, Jesús Carmona, que seguirá en Granada y hoy toca Reliquias de la Astronomía. Jesús. Aquí estamos en Granada y con una primavera incipiente, y hoy os traigo una reliquia, como siempre avanzo algo, que son jardines lejanos de la astronomía. Espero que os guste. Bueno, pues seguro que sí. Cada reliquia, un, una sección que la verdad es que está avanzando enormemente, que llevamos ya 11 programas y cada vez mejor, cada vez mejor. Enhorabuena, Jesús. Y bueno, nos acompañan hoy, como hemos tenido que recomponernos y tal, Lito, que se ha convertido hoy en el cierra, abre la puerta y graba y emite por Twitch. Hombre, Así que suplente, que estoy un poquito torpe en esto. suplente de los suplentes, aunque tenemos también a Joaquín Barroso conectado, pero bueno, no está detrás del cristal para emitir. No sé si José Luis Espi al final se ha conectado, creo que no. Estos son los que estamos hoy, compañeros. Y vamos a comenzar pues hablando con José García, que es un placer tenerlo aquí en el programa. Hemos contado con él en numerosas ocasiones. Él, bueno, emite conjuntamente con otro grupo la revista Meteoritos, la cual recibimos puntualmente y cualquiera se puede apuntar. Ahora nos dirá José a dónde nos podéis apuntar. Pero bueno, aparte con el Museo de Meteoritos, con las actividades que realiza pues en el Sáhara o en cualquier otro sitio visitando meteoritos, y que bueno, ha sido un asiduo durante los últimos años aquí en el programa de venir una vez
cada cierto tiempo a contarnos los avances de investigación, porque aparte realiza labores de investigación sobre, bueno, sobre estas rocas que él mismo encuentra y localiza. Pero hoy vienes hablando de tu libro, Cazadores de Meteoritos. Cuéntanos, Cazadores de meteoritos. cuéntanos Pues, cómo surge esta idea. pues mira, Cazadores de meteoritos surge de una manera imprevista, porque de hecho recuerdo que fue un buen compañero, un buen amigo, profesor de un instituto en Rota, creo que ustedes también lo conocerán, em, que Sí. una tarde me escribe y me dice, José, me dicen en la editorial que quieren escribir un libro sobre meteoritos. ¿Tú te sientes capacitado para escribir un libro sobre meteoritos? Y, hombre, la duda ofende en este caso. Son muchos años estudiando meteoritos. Total que, bueno, hablé con el editor y el editor le pareció que, bueno, él tenía muchísimo interés, había visto algo sobre meteoritos en Estados Unidos y quería publicar algo en la editorial, ¿no? Entonces, me dio unas pautas, una serie de capítulos, en fin, tal, y sinceramente no me resultó difícil, no me resultó complicado diseñar un buen índice para este libro porque cuando estás metido en el tema de los meteoritos, existe una base de datos internacional que es la referencia de todos nosotros, es accesible mundialmente a cualquier persona y es donde se redactan no solo las clasificaciones, los datos geoquímicos, petrográficos, sino la historia de muchas de estas piedras. Entonces no iba a resultar difícil encontrar historias que los protagonistas fueran los meteoritos, ¿no? Y bueno, pues me puse a escribir. Salió un primer boceto que parecía que no iba a acabar nunca, pero de repente un día, bueno, pues introduzco un par de temas ahí de última hora y aquello fue en cierto modo lo que volvió a darle vida a la redacción, ¿no? En la actualidad, pues un libro que se lanzó el día, creo que fue el 25 de enero en concreto. Tengo dudas si fue el 25 o el 23, pero bueno, 2 días arriba abajo. Y desde entonces, sí, la verdad es que ha tenido una acogida impresionante a nivel internacional incluso, de lo cual me siento muy orgulloso, ciertamente. ¿De habla hispana o también lo estás traduciendo? De habla hispana. De momento la editorial solo publica en español, aunque sí es cierto que se ha contactado con otras editoriales extranjeras para el caso de que les interese hacer traducciones a otros idiomas. De momento, en los 2 meses de vida que lleva el libro en habla hispana, pues, está en venta en no sé cuántos países de España y América Latina. Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos un poco los capítulos del libro, aunque nos imaginamos que va de meteoritos, pero bueno, tú haces investigación, el cazador en realidad no es el que investiga, aunque en tu caso sí, pero el cazador es el que los busca. Sí. ¿Cómo se produce esta búsqueda? Si eso lo explicas en el libro para que nos aficionemos a aprender a buscar o lo cuentas como novela, ¿cómo va el libro del cazador? Pues un poco esa es la clave, y de hecho el libro termina animando al lector a que considere la posibilidad de coleccionar meteoritos. Mm, Evidentemente en el libro a lo largo de sus 18 capítulos pues se cuentan no solo las historias, no solo esos sucesos que han tenido como protagonistas meteoritos, sino incluso algunos sucesos que evidentemente han marcado el curso de la historia de nuestro planeta o que incluso han tenido incursiones muy curiosas en algunos aspectos sociales, ¿no? No podía ser de otra manera empezar el libro pues contando un poco cómo comienza la historia de la meteorítica, es decir, sin entrar en una profundidad histórica que canse desde el primer momento al lector, pues la idea era pues ponerlo un poco en situación, qué conceptos se tenía de que cayeran piedras del cielo en la antigüedad, en la antigua Grecia, los antiguos griegos, romanos, en fin, los clásicos, cómo transcurre todas esas creencias a lo largo de la Edad Media, Renacimiento, hasta llegar prácticamente pues a los tiempos actuales, donde ya la meteorítica se desarrolla pues como una ciencia, ¿no? Como bueno, realmente es algo multidisciplinar, es un conjunto de ciencias de la Tierra, geoquímicas, petrologías y demás, pues que conforman lo que es el estudio de los meteoritos, ¿no? Para poder entender realmente en qué contexto se van a relatar los siguientes capítulos del libro. Porque luego ya aquí sí entro en algunos capítulos interesantes, que creo que uno de los más curiosos, que más le gusta
a la gente que ha leído el libro, que me han dado esa crítica, es el capítulo 2, título El día de la extinción. Pues bueno, el día de la extinción lógicamente hace alusión a aquel fenómeno de hace 65 millones de años que acaba con los dinosaurios y que supone un punto de inflexión en la evolución de la vida en el planeta Tierra, ¿no? O sea, el punto de acabar con los grandes saurios que eran los dominantes del planeta y permitir el desarrollo de los mamíferos y entre ellos pues nuestra especie hasta el punto de la actualidad. Entonces, en cierto modo, pues el capítulo hace es como una llamada a la acción. Es decir, aquello ocurrió hace 65 millones de años y no por suerte, es porque tenía que suceder. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo planes de investigación, como se están haciendo en la actualidad, ¿no? Planes de defensa planetaria para el eventual hipotético caso de que un asteroide de grandes dimensiones, en un momento determinado, pues estableciera una órbita y lo llevara a una posible colisión con el planeta. Es algo que en la actualidad no se contempla como una posibilidad a corto o medio plazo, pero no olvidamos que vivimos en un sistema solar que está plagado de cuerpos menores y que en cualquier momento pues es una posibilidad más, ¿no? Que eso suceda, volverá a ser una cuestión de tiempo más que de suerte. Es un capítulo que llama mucho a la acción en ese sentido, no solo a conocer las causas de la extinción de los saurios, sino cómo evoluciona la vida después y cómo, de qué manera esto puede llegar a influir en los planes actuales de defensa planetaria. Eso, yo creo que es uno de los capítulos más intensos así del libro. Muy bien. Bueno, y el capítulo en que nos cuentas cómo te vas a buscar un meteorito, porque nosotros vamos por la calle, vamos por el campo, ¿cómo localizas un meteorito? ¿Cómo buscáis? Y bueno, y más tú que te vas al Sáhara, que allí sí que es difícil, o a lo mejor más fácil, que lo que hay es arena y todo es, bueno, granitos tan pequeños como para localizar un meteorito. Te ¿Vais con digo, detectores o vas, el camello ya sabe dónde tiene que ir? mira, sé de algunos que están entrenando perros para buscar meteoritos con notable éxito. Pero el perro, cómo vas a distinguir un meteorito? Por el olor puedes. Con notable éxito. Claro, los meteoritos tienen una composición muy particular, sobre todo metálicas y sulfuros, ¿no? Esos metales y sulfuros tienen un cierto olor que recuerda mucho al de la pólvora. De hecho, ha habido algunos meteoritos que cuando los he metido en el laboratorio y he hecho los cortes, el olor que me recordaba a la pólvora me ha hecho recordar a su vez aquel diálogo que tuvieron los astronautas que les recordaba que la Luna olía como a pólvora, claro. Tenía su sentido, ¿no? Que aquellas rocas lunares, aquel polvo, aquel regolito lunar, cuando entraban en el módulo, les oliera como a pólvora. Tiene todo su sentido. Pues se ve que los perros pues, los entrenan por ahí. El caso es que los están utilizando en algunos sitios para buscar meteoritos. En el caso de buscarlos en Sáhara, a ver, el Sáhara es un lugar del planeta que engaña mucho. ¿En qué sentido? Pues que conocemos de Sáhara las dunas, conocemos esos campos extensos de dunas, pero es que los campos de dunas en el desierto del Sáhara son el 10% de la superficie del desierto. Más del 90% del desierto del Sáhara son pedregales, son suelos inertes, son suelos sólidos, no hay, lo único que hay son piedras, piedras, piedras y más piedras. Hay regiones que son de rocas enormes, otras que cuesta caminar por ellas y otras que son los erg, que los llamamos las jamadas, que son extensiones de piedras muy pequeñas, pero son piedras, no hay arena. O sea, si una piedra negra cae ahí y nadie la toca en cientos de años, en siglos, en algunos milenios incluso, ahí se queda. Entonces son piedras que son oscuras y son fácilmente reconocibles en un suelo de características de color muy pálido. Entonces, sí es cierto que se calcula que en el desierto en la actualidad se puede encontrar en el orden de un meteorito por kilómetro cuadrado. Evidentemente no que recorras 1 kilómetro y encuentres un meteorito, porque igual recorres kilómetros y kilómetros y kilómetros y no encuentras nada, y de repente pues aparece una caída o un área donde hay una serie de depósitos de meteoritos, bien sedimentación o tal. Entonces, el desierto se recorre en coche, en todo terreno, en jeep, montarte allá y a recorrer las estepas, las hamadas aquellas extensas, con prismáticos, haciendo paradas de vez en cuando y revisando cualquier cosa negra que destaque en el terreno, porque ahí es donde puede estar la clave de un hallazgo, ¿no?
¿No llevas detectores? ¿No lleváis detectores? ¿Es a simple vista como lo veis primero? O sea, como Generalmente a simple vista, por una sencilla razón. Hay algunos buscadores que llevan sus detectores de metales cuando van a algunos lugares donde se sabe que son cráteres, por ejemplo, Agudal, que son meteoritos metálicos y demás. El problema de llevar detectores al desierto, muy concretamente al desierto del Sáhara marroquí, Sáhara occidental y tal, es que puedes tener serios problemas con el gobierno, con la policía. Porque hacer un agujero en el suelo, lo pueden considerar una actividad de minería. ¿Tiene usted permiso para hacer minería aquí? No tengo permiso. Véngase usted para acá, que vamos a hablar un ratito. Y te puedes causar un problema serio, serio. De hecho, sé desde el año 2016 que detuvieron a un grupo de 19 chicos, una anécdota que también, por cierto, la relatan en el libro. Detuvieron a 19 chicos buscando rocas lunares en el desierto al norte de los campamentos de refugiados de Tinduf. Desde 2016 los encarcelaron, acusados de tráfico ilegal, y todavía están a la espera de un posible juicio. Puede ser un problema llevar instrumentos. Bueno, por el color que has comentado tú de distinguir en el Sáhara los meteoritos, en tu tierra lo tienes crudo, ¿no? Porque la tierra de Canarias, muy oscura, Y bueno, casi toda volcánica, chungo, ¿no? por eso cruza el Claro. barco y se va. después el charco. No, aquí es imposible. De hecho, buscar una piedra negra entre piedras negras, pues te podrás imaginar, es una tremenda locura, ¿no? Aún así, de todas formas, hace un par de años ocurrió un evento aquí en la isla. Se escuchó una tarde, de repente se escucha un boom en la atmósfera, una serie de explosiones. Alertó a la población. De hecho, hubo muchas llamadas al 112 alertando de aquello. Salieron los servicios de emergencia porque pensaron incluso que podía haber habido algún desprendimiento en algún barranco, algo. Nunca se encontró nada, nunca nada. Y obligó al Cabildo de la isla de Gran Canaria a emitir una nota oficial de prensa, informando de que aquello, después de consultar al Instituto de Astrofísica de Canarias, al Instituto Geológico Nacional y a otros expertos, llegan a la conclusión de que aquello fue la explosión de un meteorito, bueno, meteoroide en la atmósfera. Claro, cuando estudiamos los gráficos de sismografía y demás, observamos que el fenómeno se produce en un punto en concreto y que al mismo tiempo, en lo que debería de ser la trayectoria de aquel cuerpo, pues se localiza un pequeño temblor de tierra a 0 kilómetros de profundidad, de magnitud 0,6. O sea, es un temblor muy pequeño y en superficie, pues igual ha caído algo, igual resulta que en aquel lugar ha podido caer una piedra considerable y tal. Vamos a salir a buscarla. Y se nos ocurrió salir a buscarla a la isla de Gran Canaria, aquella piedra. Bueno, finalmente llegamos no pudimos llegar al punto exacto de las coordenadas que nos dio el Instituto Geológico Nacional, porque de hecho era una zona, un tajo de barranco, como unos 400, 500 metros de caída, y no había posibilidad de llegar al sitio. O sea, si cayó algo, se quedó ahí, pero ir a buscar exclusivamente meteoritos a las Islas Canarias, hay que tener muy pocos amigos para perder el tiempo de esa manera, ¿eh? Además, el Sahara es mucho más grande que en espacio, y además más fácil, ¿no? De peinar que esa orografía que tenéis en muchas islas de allí, ¿no? Horrible, Sí, claro. aquí son todos barrancos para arriba, para abajo, Claro. caídas escarpadas, y es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. José, por cierto, felicidades. Gracias. Eh, eh, hablan del Sáhara y buscar en el suelo del Sáhara, pero mi pregunta es, ¿qué hay cuando mira al cielo en el Sáhara? Uf, buena pregunta. Sería imposible contestarte con dos palabras, una palabra. En el Sáhara lo que te encuentras en el cielo, porque de hecho es estás en un lugar completamente llano, donde no hay apenas contaminación lumínica, es una bóveda de estrellas de 360 grados a tu alrededor y 180 sobre tu cenit, donde sinceramente a mí personalmente me ha costado muchas veces muchísimo trabajo reconocer las constelaciones mayores. De la cantidad de estrellas, ves que parece que se te vienen encima. Es, es impresionante, no hay palabras para describir eso. Es una experiencia que hay que vivirla.
Tengo muchos amigos astrónomos y muchas veces se lo digo, chacho, tío, vete a Sáhara. Vete al Sáhara, aunque sea, coge un avión aquí en la isla, lo coges en 30 minutos, estás en el Ayum, te adentras 20, 30 kilómetros, 40 kilómetros un poco más hacia adentro, no hace falta irse mucho más dentro del desierto y disfruta una vez en la vida de ese cielo, porque es que eso es como ir a la Meca, un musulmán, vamos, eso es algo que hay que hacerlo una vez en la vida por lo menos. Es brutal la experiencia del cielo en el Sahara, brutal. Es experiencia, pero mucha gente tendrá miedo también de ir por esa zona por los peligros que siempre dicen que hay por allí, ¿no? Aparte de perderte, pero sobre todo de la inseguridad y de todos esos temas. ¿Tú eso no lo encuentras allí o sí? ¿O vais? No. De hecho, el Sáhara marroquí, el Sáhara Occidental, es una zona relativamente muy segura. Es una zona relativamente muy segura. Sí es cierto que nosotros cuando vamos al desierto no vamos solos, vamos con gente de allí. Tengo muy buenos amigos en el desierto que nos acompañan, son nuestros guías, no nos podemos perder, conocen perfectamente la zona y no hay ningún problema. De hecho, recuerdo en alguna expedición donde nos han puesto escolta militar para que nos acompañe en el desierto. Claro, quienes venían en el grupo decían, ay, qué bueno, estamos tranquilos porque vienen los militares. Yo me mordía la lengua porque ¿tú estás seguro que los militares están ahí para protegernos, están ahí para vigilarnos? Es que no lo sabemos. O sea, Claro. No, y es que no te complicado. da la impresión de que sea muy seguro que tengas que tener escolta militar, ¿no? Claro, es que esa es la historia. Yo recuerdo la primera vez que fui, yo no estaba seguro, yo no me sentía seguro. O sea, yo decía, es que estoy en un sitio donde las leyes de mi país no me alcanzan, no me amparan. O sea, no puedo estar seguro. Y de hecho, hay zonas donde antiguamente hubo conflictos militares y en una de las expediciones incluso nos metimos en un campo minado. O sea, cuando vemos allá a lo lejos la gente haciendo aspavientos con los brazos, y volvemos para atrás y dice, pero chacho, estáis locos perdidos, habéis metido en una zona que está minada. Digo, ¿minada? ¿Por qué no avisan antes? Es complicado. Hay que saber muy bien por dónde vas y es bueno llevar compañía, gente de allí, autóctonos que conocen el terreno y sabes que no hay problema. Claro. De, de hecho, este tema Pregunto. lo comento en uno de los capítulos del libro, creo que es el capítulo 4, el drama de los buscadores, porque fíjate que hay personas en el desierto que han descubierto que los meteoritos son una fuente de ingreso y se pasan los días enteros, o sea, su vida entera en el desierto buscando piedras negras. No tienen ni idea de lo que están buscando, de lo que van a encontrar. Lo que saben es que tienen que buscar piedras negras porque de repente va a llegar un cazador de meteoritos, un coleccionista, y se las puede comprar, va a intentar vendérsela. Y lo lamentable de la historia de estos cazadores del Sáhara, y por eso precisamente quise dedicar un capítulo exclusivamente a ellos, es que muchos de esos hallazgos que realizan en el desierto terminan en colecciones privadas y en algunas institucionalidades, o sea, algunas colecciones institucionales como son museos, universidades, rocas de gran valor que a ellos se las han comprado por una mísera cantidad de dinero y nunca jamás saben que sus rocas, que aquellas piedras que tardaron días en encontrar en el desierto y mal vendieron, hoy son piezas de colección, de auténtica, de las mejores piezas que podemos encontrar en algunos museos. Es una pena. Y nunca les dan ese reconocimiento. Entonces, bueno, pues les dejo ese pequeño homenaje, ese pequeño capítulo a los buscadores del Sáhara en este libro. Bueno, son como buscadores de oro, pero no tienen tanta rentabilidad, ¿no? O sea, en principio se gana hay gente que vive de eso o que pretende ganar dinero con Sí, eso, ¿no? Pues tú lo buscas, es para la investigación, supongo que también para el museo, para las actividades que desarrolla, pero que hay un negocio, de hecho, siempre nos ofrecen en los congresos y en muchos sitios meteoritos para los aficionados, ¿no? sí. De hecho, es una fuente de ingreso para muchas personas. Mm. José, no sé si tú conoces la piedra negra del santuario de la Gran Mezquita de la Meca, el Hajar al-Aswad, que bueno, Ah, como reliquia astronómica y religiosa tiene su historia y su curiosidad, ¿no? sí, de hecho, bueno, la historia cuenta que esa piedra la trajo el arcángel del cielo y se la puso al lado al profeta mientras dormía. Yo personalmente no la he visto,
porque es que en ese lugar sagrado entra quien tiene que entrar. Son los que profesan esa religión, ¿no? Yo personalmente no la he visto, pero sí tengo buenos amigos que han estado allí, que son musulmanes, que han visto la piedra negra de cerca y todos me dicen lo mismo. Yo creo que es una condrita. O sea, una condrita es un tipo de meteorito de procedencia asteroidal. Claro, no sería descabellado pensarlo, una piedra que bajó del cielo, que cayó del cielo y el profeta casi lo mata. Bueno, pues en Egipto mató una piedra a un perro, o sea que esa posibilidad está ahí, ¿no? Nunca se ha estudiado, nunca se ha analizado, porque de hecho Estudiar, ¿no? Por ser sagrado, sagrada o por... nos han dignado a que, bueno, un trozo o algún estudio se pueda realizar sobre ella. Fue robada hace muchos años y recuperada posteriormente. Y creo que está partida después de ese evento, me parece. está partida en dos, son dos fragmentos, correcto. Son dos fragmentos, al menos dos mayores, pero nunca se permitió el análisis. De hecho, quien la ha visto, yo creo que es una condrita, me han dicho, pero se queda siempre la duda de saber lo que... Piedras negras en el desierto no suele haber, o sea, a ver, sí hay muchas. De hecho, hay muchas zonas que son basaltos, que son muchos afloramientos de basálticos, ¿no? Pero así de estas características que es una piedra que está oxidada, ¿qué tal? Pues sí se podría perfectamente corresponder con algún tipo de meteorito. De hecho, los meteoritos en las antiguas culturas, en muchas antiguas tradiciones, se han considerado como piedras sagradas. Los antiguos egipcios, el meteorito era un regalo de los dioses. O sea, los metales que caían del cielo eran regalos de los dioses, de ahí la daga sagrada del faraón Tutankamón o los anillos de Seti I y las varas Waldiet, creo que se llaman, que son con las que los sacerdotes abrían los ojos y la boca del difunto en el ritual, ¿no? de apertura de los sentidos a la otra vida. Están fabricadas con hierros de meteoritos porque se consideraban regalos de los dioses. En muchas tradiciones de la antigua China hay objetos sagrados también fabricados con meteoritos, en fin, que no es descabellado pensar que la piedra sagrada del Islam pues podría ser perfectamente una piedra de tipo meteorítica, una piedra caída literalmente del cielo, vaya. Y bueno, recordamos a José María Madiedo, que de hecho no estuvo aquí un programa. Bueno, a ver si ahora para abril conseguimos que vuelva. Le mandamos aquí un saludo a José María. Y bueno, nos estuvo hablando precisamente de algunas de las joyas de egipcias de este tema. Vamos, es increíble, ¿no? Que también fue también en la zona desértica, pero más hacia la zona de Egipto, ¿no? Que también, no sé si ahí también vais a buscar o ya eso os pilla más lejos, o vais a China, a los desiertos o a Sudamérica, No, a esa, grandes esa, desiertos a buscar, o no, o eso de no, momento. no. Yo por lo menos a esas zonas no. De hecho, las zonas de Egipto son zonas muy conflictivas, son zonas muy peligrosas. Ahí ya cuando ya pasamos de Argelia para allá, ya hay que andarse con cuidado, porque ahí te pegan 3 tiros y no se entera el mundo. O sea, desapareció. Hay que andarse con mucho cuidado en ciertas zonas, ¿no? Yo ahí prefiero no entrar, de hecho. En China, por ejemplo, ha emergido un mercado de meteoritos de coleccionistas brutal en cuestión de un par de años a esta parte. Pero hasta tal punto que, bueno, China tiene grandes extensiones desérticas también, ¿no? Y se están localizando una inmensa cantidad de rocas del espacio, de meteoritos brutales. O sea, es algo casi comparable a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en sus inicios en Sáhara. Y esto es algo muy importante, porque se está perfilando como un nuevo lugar de hallazgos densos, ¿no? Una dense collection area, un área de colecciones densas que se llama realmente. Pues ahora recientemente, hace un par de meses o 3, creo recordar, se clasificó la primera roca lunar encontrada, el primer meteorito lunar encontrado en China, en fin, están avanzando muy mucho porque cada vez está despegando más el interés por los meteoritos en el país asiático y es muy importante, yo creo que es muy importante. Sí es cierto que China se ha establecido como una competencia muy fuerte, brutal, y casi que en el derecho español se consideraría una competencia desleal de todas, porque está comprando meteoritos en Sáhara a un precio extremadamente barato, extremadamente reducido y en cantidades enormes,
con lo cual nos esperamos que muy pronto pues, van a salir al mercado una enorme cantidad de meteoritos procedentes de los desiertos de África, pero en los mercados chinos. Con Alguna el, vez lo hemos hablado, el tema legal, ¿no? ¿De quién es el meteorito? ¿Del que lo encuentra? ¿Del que lo ha comprado? O sea, ¿cómo se transmite esa mercancía? Es complicado, ¿no? La autoría bueno, de... Bueno, este tema lo toco en el capítulo 6 del libro también, precisamente porque creo que es un tema muy interesante, el tema jurídico respecto a los meteoritos, ¿no? En España, por ejemplo, España carece de ley que proteja los meteoritos. Es cierto que se menciona como parte del patrimonio geológico en la ley del patrimonio geológico de la biodiversidad, pero o sea, no le confiere la protección ni al Estado ni a nadie. Simplemente los menciona y los considera parte de patrimonio geológico. Punto. Patrimonio geológico puede ser del Estado o puede ser de cualquier particular, lógicamente. En España el meteorito en la actualidad ostenta la consideración jurídica de lo que en derecho romano se llamaba o se consideraba el res nullius, un objeto que no tenía dueño, no tenía propietario antes de ser encontrado. En este caso, pues antes de la caída a territorio soberano español, ¿no? Con lo cual, si el meteorito se encuentra en zona pública, sería de quien lo encuentra. Si es en zona privada, por derecho de accesión, también regulado en el Código Civil, pertenecería al dueño, al propietario del terreno, o a quien lo encuentra si ha sido encontrado con permiso del propietario. Y si es en terreno en zonas protegidas, un parque natural o nacional o tal, lógicamente pertenecería al Estado, en este caso sería a todos los españoles, al, al conjunto de los ciudadanos, pero como bien protegido. O sea, debería de estar en el sitio, no se podría sacar, salvo que las autoridades consideraran llevarlo a un sitio, una universidad, un museo, para su protección. Pero luego hay países que verdaderamente no tienen legislación, como ocurre con Mauritania, por ejemplo, es un país donde desde ahí se están continuamente enviando muestras y meteoritos a todo el mundo, no hay ningún problema, o como ocurrió con Marruecos hasta hace unos años, hasta que estableció una normativa. Hay otros países que tienen una normativa terriblemente dura con el tema de los meteoritos, o sea, no solo no se permite la venta o comercio con meteoritos, sino se prohíbe incluso la búsqueda y tenencia de estas piedras, bajo penas de cárcel. Caso Argentina, ¿no? O Argelia. Encontrar un meteorito en tu terreno que estás trabajando para hacer una obra o labrando, te puede acarrear de repente un problema jurídico importante. Con lo cual, este tema es muy interesante y aquí en España, como te digo, no hay ninguna legislación, es de quien lo encuentra. Existe jurisprudencia, de hecho, a este respecto, ¿no? que confirma todo esto. Por ejemplo, se da el caso del meteorito de Colomera, que se encontró en el pueblo granadino. Colomera, el meteorito pesaba 134 kilos, era una masa metálica que el dueño la deposita como hace un depósito, no una donación, al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, pues se firma un contrato de depósito en el cual pues, se especifica que el propietario puede disponer de ese meteorito en el momento que considere. El caso es que el propietario fallece, pasan 80 y pico años, el meteorito sigue estando en el museo y con motivo de fiestas patronales el Ayuntamiento de Colomera solicita al museo que le envíe el meteorito para una exposición y demás. El museo accede, envía una parte, un fragmento cortado del meteorito y como documentación aquel documento que se firmó de depósito. Con la buena o mala suerte, depende de para quién, que los herederos de aquel señor que lo firmó supieron de ese documento y reclamaron jurídicamente, judicialmente, reclamaron el meteorito. ¿Por qué? Porque les correspondía por herencia. O sea, un derecho constitucional, derecho de herencia, propiedad privada de herencia. Entonces, se establece un procedimiento en los juzgados. Todo esto conlleva que la Audiencia Provincial de Madrid le concede el meteorito a los herederos del propietario, o sea, que el museo debía devolver el meteorito. ¿Qué ocurrió? Que el meteorito lo habían cortado, habían donado y vendido fragmentos a otras colecciones, el bien había sido dañado y por lo tanto en compensación por ese daño, pues también le condena al museo a una indemnización de 50.000 euros a estas personas. Con lo cual el meteorito está en manos privadas, no en manos institucionales, y además
compensados por el daño que se le causó al bien, al meteorito. Es curioso, ¿sabes? En España es de que lo encuentra. Muy bien. Bueno, pues no sé si hemos tocado todos los capítulos, pero algunos sí. No sé si quieres añadir alguno más, pero sobre todo nos tienes que decir dónde comprarlo antes de que terminemos. Oye, sí, no, el libro se extiende un poquito más, lógicamente, es muchísimo, no podemos abordarlo todo, pero Bueno, bueno, todo el lo libro que ahora quieras puedes mismo, abordar. Quiero decir que puedes continuar contándonos temarios, pero bueno, sobre todo dónde comprarlo. Eso no puede faltar. sí, bueno, el libro ahora mismo está disponible, de hecho, lo edita Editorial Guadalmazán, del grupo Almuzara, por lo tanto está disponible en cualquier librería, Corte Inglés, Casa del Libro, Libro Técnico, a través de Amazon, se puede encontrar en cualquier librería, si no lo tienen, lo solicitan enseguida y rápidamente lo tienen disponible, o sea, es muy fácilmente accesible sin ningún problema, se puede encontrar en cualquier parte. Cazadores de meteoritos. Y bueno, pues y a través de la página web nuestra de Geocolección, pues también lo tenemos, ¿no? Lógicamente. Y si lo quieren firmado, pues ya saben que el día 27 de abril a las 6 de la tarde, en la Casa del Libro de Viapol en Sevilla, estaré para hacer la presentación, firmar libro y regalar meteoritos con el libro. Cuidado. Eso es lo importante. El día Ahí es nada. 27 en Sevilla, porque antes tienes otra, pero allí en las islas, ¿no? Sí, la del día 5 de abril, aquí en la Casa del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Para los que nos escuchan de Canarias, pues el día 5. Y para el resto de la zona de aquí de Andalucía, a ti te coge un poco más lejos, Jesús, pero si quieres venir el 27 de abril. Sábado 27 de Me abril, apunto. a las ¿A 6 de qué la hora? tarde. Vale. En Viapol. En Muy Viapol, en bien. el Centro Comercial Viapol, en la Casa del Libro. Vale. ¿Y vas a rifar, regalar meteoritos o qué? ¿Con el libro? Sí, es ¿Qué, que qué te- estoy, de hecho, con todos los libros que firmo, regalo un fragmento de meteorito. O sea, porque realmente el libro, cuando lo terminé, una de las cosas que intenté tener claras y en mente fue que el libro fuera una experiencia, o sea, que no fuera un cúmulo de palabras ahí, lees, sino que intentara transmitir algo, ¿no? Una emoción, la pasión que siento por estas piedras que me lleva a estudiarlas y a dedicarle mi vida a ellas, ¿no? Y qué mejor manera de extender esa experiencia de los meteoritos que no solo leer el libro, sino además mientras lo estás leyendo, pues tener un fragmento de esas rocas que son más antiguas que el planeta en tus propias manos, ¿no? Ser dueño de un fragmento de meteorito, un pues. trocito, ¿no? No solo ver fotos. ¿Qué tal viene de ilustraciones y de fotos? Porque yo sé que tú tienes muchísima información y muchas fotos de muchos tipos de meteoritos. No sé si los detallas o simplemente los vas exponiendo. Bueno, el libro es mucho prosa, prácticamente texto. Sí es cierto que la editorial ha metido algunas fotografías para ilustrar un poco los textos y demás, pero el cuerpo principal es palabra, es texto. Pero sí he pretendido que el libro, además de ser simplemente contar historias y demás, sea un libro muy didáctico. O sea, que lo estás leyendo y estás aprendiendo cosas, estás aprendiendo conceptos y cosas que tienen que ver, que están relacionadas con el mundo del espacio, de los meteoritos, del sistema solar, de los planetas, de por qué vienen, de cómo los conocemos, cómo se identifican, cómo se estudian, qué tipos hay, en fin. Y luego hay un pequeño capítulo donde hago una comparativa porque una de las preguntas claves que generalmente me suelen hacer las entrevistas es ¿cuánto cuesta un meteorito? Bueno, pues un meteorito cuesta lo que un coleccionista esté dispuesto a pagar por él. Y va a depender del tipo, va a depender de muchos aspectos. Igual que ocurre pues, con las piedras preciosas y los metales nobles en nuestro planeta, ¿no? O sea, el diamante rojo vale más que el diamante blanco, que el diamante cristalino, el oro, el iridio, en fin. Y hago un poco esa comparativa de los precios de los meteoritos con los precios de las piedras preciosas, en vistas a que de hecho hay gente que está gastando auténticas fortunas invirtiendo en meteoritos, o sea, comprando meteoritos como objetos de inversión para el futuro. Para la reventa, supongo, ¿no? O sea, para tener almacén de Para subastas, para prácticamente para subastas. subastas. Normalmente se subastan, ¿no? Sí, de hecho hay grandes casas de subastas como Christie's o Sotheby's que una vez al año hacen subastas de meteoritos. Entonces ahí es donde se sacan lotes de meteoritos que alcanzan precios que, bueno, ya quisiéramos vender meteoritos a ese precio todos los días. Y hablando de Somos- precio, el libro, ¿qué precio tiene? Que no lo hemos dicho, creo.
Pues el libro ha salido de la editorial a 21 euros, Muy bien. 21 euros, y creo que ahora tiene un descuento cuando se compran directamente a la editorial Almuzara o a través de Casa del Libro, y eso tiene un 5% de descuento. Aunque, bueno, es un libro asequible, relativamente asequible. Muy bien, pues He visto la página, está a 19,95. ¿Ya lo pillaste ahí? Sí, sí, sí. Sí, con ese porcentaje de descuento, por eso Tiene digo. descuento de lanzamiento, sí, exactamente. Bueno, y aparte del libro, bueno, si nos quieres contar algo más del libro, pues aquí ya sabes que tienes los micrófonos, pero aparte del libro, ¿qué es de tu vida? Yo me acuerdo la última vez que ibais a organizar, pero claro, ha venido tantas cosas, que si el confinamiento, que si reducción de viajes y tal. Estabas planeando otro viaje más, precisamente al Sáhara y a otras zonas para buscar. Y aparte tenías un estudio muy interesante que lo trajiste aquí, pero eso ya hace 3 años o 4 años quizás, de uno de los meteoritos que precisamente estabas cortando y analizando y estudiando. No sé si sobre esos temas puedes avanzarnos algo más. Sí, sí, bueno, de hecho, de aquella etapa de meteoritos que en entonces se estaban estudiando y estaban en análisis, han salido varias clasificaciones nuevas, ya clasificaciones oficiales. Ahora recientemente se introdujeron nuevos meteoritos al laboratorio, entre ellos hicimos la clasificación del EMAI 001. Bueno, el EMAI es uno de los únicos 4 conocidos de su tipo en toda la historia de la meteorítica de España, no, del mundo prácticamente. Es una auténtica joya. Es un meteorito de tipo anómalo, 3AB anómalo. Solo se conocen 4. Y bueno, tuve la suerte de recibir aquella muestra, meterla en el laboratorio y aparecieron esos análisis que la verdad, bueno, pues son una roca que en la actualidad, pues es un metal que en la actualidad pues ha alcanzado un precio de mercado impresionante, o sea, lo nunca visto, ¿no? Para ser un meteorito metálico. Ahora recientemente también estamos ya pendientes de la publicación oficial de una nueva roca lunar que se recuperó hace un par de años en Mali, y bueno, pues resultó ser una brecha regolítica del suelo lunar, donde además pues han identificado una gran cantidad de férulas naranjas muy similares a aquellas de las misiones Apolo 17 del suelo naranja, ¿no? Y bueno, pues ya pendiente de la publicación oficial de todo esto. Al laboratorio no dejan de llegar muestras, hoy llegaron 3, ayer llegaron 2 más, casi continuamente están llegando muestras y entre ellas pues están apareciendo, la verdad, algunas piezas realmente interesantes. Entonces, bueno, pues la verdad es que el trabajo no ha decaído, al contrario, yo creo que el libro incluso ha sido una catapulta, ¿no? Para otros horizontes y desde donde están llegando muestras de países donde no habían llegado nunca antes y se están identificando algunos meteoritos realmente interesantes. De hecho, el libro ahora mismo me tiene totalmente absorbido porque teníamos previsto ir a Sáhara el mes pasado, tampoco pude ir. En fin, entre el confinamiento que fue hace unos años y ahora el tema del libro y demás, pues hace ya 5 o 6 años que no voy por el desierto. Tengo previsto volver, pero sin fecha de momento. Pero sí es cierto que la verdad es que he hecho muchísimo de menos el desierto, las cosas como son. Yo ir a Sahara era como ir a mi segunda casa, entonces se echa mucho de menos, ¿no? Pero bueno, sigo en contacto con buenos amigos de aquellas zonas y bueno, pues pendiente de la llegada de muy interesantes muestras nuevas, ¿no? Ahora está pendiente de llegar, no sé si llegará esta semana, calculo que sí, a todo lo más a principios de la próxima semana, un paquete importante de una serie de meteoritos que llamamos angritas. Las angritas son rocas, de hecho son rocas plutónicas que procederían de algún planetoide y que los estudios de isótopos de oxígeno la sitúan en la órbita de Mercurio. ¿Proceden quizás de Mercurio? Pues no lo sabemos. Es una posibilidad, pero no se puede todavía asegurar al 100%. Y está previsto que llegue ese cargamento de rocas para comenzar los análisis y las clasificaciones y bueno, y avanzando muchísimo, incorporando nuevo instrumental al laboratorio y preparando un montón de muestras nuevas para comenzar clasificaciones oficiales de condritas, pero de una forma masiva, porque es que están apareciendo una cantidad de meteoritos por todos lados de una manera brutal. Claro, hoy hay mucho conocimiento de lo que son los meteoritos, ¿no? Como antiguamente que era distinto. Y esto nos está permitiendo identificar
una cantidad notable de materiales del espacio. Así que en esa estamos, entre unas cosas y otras, sin parar. Me faltan horas en el día, necesito días de 30 horas. Bueno, pues danos. Bueno, antes hablaste de que te había llamado un profesor de física, Eugenio Manuel Fernández, que no hemos dicho su nombre, que también lo hemos tenido aquí varias veces en el programa presentando varios de sus libros. No sé si os acordáis, Lito, Joaquín, que bueno, que además tiene unos libros que a veces hemos ido a su presentación cuando la ha hecho aquí en Jerez o en Rota, y él es el que te animó, ¿no? Sí, Eugenio, correcto. Sí. hace tiempo que hablamos con El él. alma mater del libro, es el padrino del libro, ¿eh? De hecho, yo pensaba que a lo mejor nos íbamos a encontrar allá en Sevilla, pero el mismo día que firmo yo, el 27 de abril, él firma en Cádiz. Y entonces no vamos a coincidir. Con otro libro que has sacado ahora, ¿no? Y creo que sí, iba a presentar y a firmar a Cádiz y no íbamos a poder encontrarnos, pero bueno, que se sepa que es el padrino del libro, Muy bien, pues le mandamos un saludo también a Eugenio por supuesto. y nada, que alguna vez hemos coincidido, aparte de la presentación del libro, pues tomándonos una cerveza allí en Los Toruños o algo. Y nada más, bueno, decir por lo menos dónde apuntarse a la revista Meteorito, cómo te localizamos, bien en la revista, bien en algún correo o algo porque la verdad es que la agrupación la recibimos, nosotros la distribuimos a todos nuestros socios cuando nos las mandan y, y bueno, es una revista que es gratuita. Sí, bueno, revista Meteorito se sigue editando, ahora tiene que estar ya a punto, ya para el mes que viene sale el próximo número. Y nada, la inscripción es gratuita igual, www.revistameteoritos.es, y al final de la página pues poner el correo electrónico y ya está la suscripción sobre la marcha. Y ya cuando van saliendo los números pues los mando, de hecho soy yo el que los mando a los correos electrónicos, sale en PDF y llega a todos los suscriptores totalmente gratuita. Y bueno, pues la idea fue esa, ¿no? Cuando nació la revista hace 8 años, divulgar ciencia gratuita, o sea, la ciencia es un legado de la humanidad y como tal deben entregarse a la humanidad, ¿no? Y bueno, pues seguimos en esa tónica, no la perdemos. Bueno, pues muchas gracias, José, y ya sabes que cuando quieras vuelve al programa y que no pase tanto tiempo sin saludarte, aunque sea Muchísimas un gracias. ratito, aunque sea Sí, conectado un ratito y no para presentar un libro, sino para decir que estoy ya aquí en el Sahara, aquí haciendo debajo. cuando vaya para Colombia, al congreso este Bueno, de en el congreso que vas ahora, es verdad. aeroespaciales, pues conectamos en directo y vemos algo, así Muy coincide. bien, a ver el horario para que nos coincida, pero si no lo grabamos y después lo emitimos desde Colombia, claro que También es sí. buena idea. Muy bien, José, te vamos a duplicar la asignación que tienes para el viaje a Colombia, ¿vale? vale. De 0 a 0, está bien, Como está bien. corresponsal de un punto azul, como corresponsal de un punto azul. Bueno, pues lo dicho, muchas Muy bien. gracias. Deciros, bueno, que podéis buscar las otras veces que ha aparecido José García, buscáis José García un punto azul, iVoox, y por ahí está. Así a bote pronto tenemos la entrevista que tuvimos en el 2022, el 8 del 11, en donde yo creo que fue cuando fuiste a lo del A La Palma, al a La volcán. Palma, que bueno, que fue él entrando en el ferry y retransmitiendo desde allí lo que iba a hacer y tal. Y tenemos algunas entrevistas anteriores, pero la anterior que tengo es del 2020, hace ya algún tiempecito. Y yo creo que ahí es donde hablábamos de cazadores de meteoritos, aunque tú le ibas a poner otro nombre, pero al final el editor ha escuchado un punto azul y dice, no, no, cazadores de meteoritos. Algo pasó ahí porque el título del libro no era Cazadores de Meteoritos. El manuscrito se entregó con el título Cazadores de Estrellas. Y de repente un día me dicen, ya tenemos la portada de tu nuevo libro. ¡Qué emoción! Déjame verla. Me mandan la portada y en la portada pone Cazadores de Meteoritos. Ahí con perdón, Bueno, pues como Dios manda. Bueno, pues vamos a volver a escuchar ese programa de 2020-0204, el programa 21 de esa temporada, y vamos a ver si ahí hablábamos ya de cazadores de meteoritos, que estoy seguro que sí, y si no, en otro anterior. Seguramente, seguramente. Bueno, un Bueno, abrazo muy fuerte si abrazos quieres para todos. continuar y si no, pues ya no hablamos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Abrazos para todos. Un abrazo. Bueno, pues continuamos con el programa, ya estamos terminando también porque hoy tenemos cazadores de meteoritos, pero reliquia con los jardines, ¿no? ¿Jardines de dónde decías que eras, Jesús?
Los No he jardines dicho del de Edén. dónde. Puede. Vamos a ver unos jardines lejanos de astronomía. Voy a No sé empezar si te hemos a dejado ya compartir. compartir, Lito. ¿Le has dado a compartir, a dejar compartir a Yo Jesús? creo que puedo. Ya te he dado el permiso. Muy bien. Aquí estoy ya. Esta imagen, bueno, con la que vamos a empezar. Lo que hoy vamos a ver es un instrumento. Bueno, vamos a ver muchísimos instrumentos astronómicos, pero que van a estar de alguna forma fuera de su tiempo, por varias razones. Empiezo hoy refiriéndonos a una reliquia astronómica que ya vimos casi al principio, que era el observatorio de Ulugh Bek en Samarcanda, que era un gran arco meridiano del que solo queda pues, la base, y había habido una reconstrucción bueno, hay una puesta en valor del sitio, pero sabíamos que tenía un edificio donde se tomaban pues, mediciones como de astrometría muy precisas, ¿no? Lo que traigo hoy ocurre varios siglos después. El observatorio de Samarcanda era del siglo XIII o XIV, y lo que vamos a ver hoy es del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Bueno, un recuerdo de lo que veíamos entonces con los dibujos que os traje, ese arco meridiano en el que la luz se proyectaba y se tomaban medidas de pues, diferentes astros a modo de un gran cuadrante mural, pero que siempre miraba, bueno, como son los cuadrantes murales, mirando al sur con cierta intención para tomar una serie de tablas astronómicas que eran muy importantes para la época, pues para corregir, para determinar posiciones de estrellas, de planetas, y para corregir algunas que se habían ido pues, variando a lo largo de los siglos, desde, por ejemplo, el Almagesto de Ptolomeo. Lo que vimos entonces era pues un edificio circular en el que pues, tenía una especie de escalera o de arco meridiano en el centro. Es posible que tuviera unos arcos ecuatoriales a los lados dentro del edificio, que tuviera techo o no. Pues todo esto va a ser algo que siglos después en India, bueno, esto os traigo una imagen de algo que puede que veamos en el futuro, de un pasado todavía más remoto, del siglo VIII, en China. El Observatorio Astronómico de Gaocheng, que es, pues, coge todos estos conceptos que vamos a ver hoy de astronomía, de astrometría, no solo los de Maragall, sino los que vamos a ver en India. Pero vamos a introducir al personaje. El personaje principal que traigo hoy se llama Jai Singh II, y era una especie de líder territorial en la época de, la caída del Imperio Mogol. El Imperio Mogol o el Imperio Mongol, según el texto que mire, pues en la India era un imperio pues, de origen islámico. Por cierto, construyeron el Taj Mahal. Entonces, este caudillo o este jefe tenía amplios conocimientos de astronomía, matemáticas y geometría. Y propuso al emperador mogol construir una serie de observatorios en India para corregir medidas astronómicas que no se tenían claras si eran correctas o no. También esto siempre ocurre cuando hay medidas de astrometría, pues determinar exactamente la distancia entre diferentes ciudades la culminación del Sol en el sur, y bueno, pues al fin y al cabo hacer ciencia. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, como decimos, en 1700, en torno a la década de 1720, ya existían en Europa grandes telescopios ópticos. Ya tenían cierto recorrido los observatorios astronómicos, desde luego los de París, los de Londres. En España estaba empezando a forjarse una tradición de observación astronómica también. Me refiero con telescopios, pero en India no se tenían estos recursos, o por lo menos era un conocimiento que no llegaba hasta allí. La forma en que Jai Singh decidió establecer estas medidas astrométricas fue muy curiosa, porque lanzó expediciones en muchas direcciones desde India. Él estaba, creo que, basado en Jaipur, y entonces recogió los conocimientos de mediciones que había en todo el territorio hasta una gran distancia, y los trajo hacia ese gran centro de astronomía en el que se encontraba. Bueno, pues las mediciones que encontró, los instrumentos que encontró, los perfeccionó. Y cuando tienes un instrumento como un astrolabio, por ejemplo, pequeño, pues puedes cometer errores
por el tamaño del instrumento, por la calidad con que está hecha, y él lo que decidió fue hacer los instrumentos enormes. Y esto es lo que vamos a ver en diferentes sitios, porque construyó cinco lugares para tomar mediciones de estrellas, de planetas del Sol principalmente. Estos 5 lugares en India estarían en las localizaciones de Delhi, Jaipur, Ujjain, en Benares o Varanasi, según como tomáis la ciudad, y en Mathura. De estos 5 lugares, Mathura no sobrevive hoy en día, porque a mitad del siglo XIX, en 1850, fue derruido por seguramente un estado pues, deprimente, un estado de ruina, pero sí se conservan los otros 4. Los otros 4 es posible que estén muy restaurados, pero bueno, tienen su valor arqueológico y sobre todo su valor geométrico, su valor de instrumento geométrico, instrumento astronómico. Bueno, tenemos este grabado, hay grabados de la EP de hace pues, un siglo y medio, en el que pues, se recogen cómo era el estado de estos instrumentos, que recordarán en muchas ocasiones a relojes de sol. Son múltiples variaciones de diferentes tipos de relojes de sol, hemisféricos, de gnomon, de diferentes tipos. El caso es que estos lugares pues, se han ido poniendo en valor, se han restaurado y hoy en día es pues, el dilema del barco de Teseo. ¿Son los que existían, los que construyó Yaisin en el siglo XVIII o son unas reconstrucciones tan intensas que ya no queda nada del original? Bueno, pues ahí se deja a los interesados en dilemas arqueológicos sobre si son originales o no. Vamos a ir viendo algunos. El primero que vamos a ver es el jardín astronómico o el complejo astronómico que se llama Jantar Mantar. Todos estos lugares se llaman Jantar Mantar. La palabra Jantar Mantar, o las palabras Jantar y Mantar significa instrumento y Mantar cálculo, es decir, serían instrumentos de cálculo. Hay otras traducciones más oscuras que hablan de magia, de brujería o de incluso malabares, pero bueno, vamos a quedarnos con esta traducción. El Jantar Mantar de Nueva Delhi, que es el primero que vamos a ver, está en el centro de la antigua Delhi, un centro que estuvo muy desarrollado por la colonización británica, hoy en día es un centro comercial, muchísimas pues, tiendas, comercios, casas, incluso autopistas, negocios internacionales. Esto simplemente hoy en día es un parque en el que sobreviven los instrumentos astronómicos de Yaisin II. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el Jantar Mantar de Delhi? Pues os voy a decir más o menos cómo se llaman y vamos a ir después desgranando cómo son. Pues hay un Ramayantra, un Gran Samrayantra, un Jai Prakash y un Misra Yantra. Todo yantra es instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pues para los que veis las imágenes, pues podéis ver un gran gnomon central que está rodeado por un arco ecuatorial. Estos al hacerlo tan grande, tenían por ejemplo 30 metros de longitud y la altura pues de como 3 pisos, el gnomon pues podías conseguir mediciones muy precisas de las sombras, del sol, incluso si hacías pues como un cuadrante mural, pues de la posición y de la altura de una estrella en el meridiano. Otro de los instrumentos que hay por aquí pues son los Jaiprakash, que son una especie de cuencos que hay excavados en el suelo, a veces sobrelevados, en donde una serie de hendiduras te permitían estar dentro del cuenco, por debajo del hemisferio, viendo cómo el gnomon o cómo cierta marca iba pasando por ese hemisferio. Si tu trinchera, la trinchera donde tú te disponías, era donde estaba pasando el sol, no pasaba nada porque esto se duplicaba, estos cuencos se duplicaban y entonces donde había trinchera en uno, había medición en el otro. De manera que podía ir saltando de un cuenco hemisférico o de un casco hemisférico al otro según la hora del día para no perder ninguna medición y siempre estar a pie de ese cuenco, estar metido en la sopa de la astrometría para tomar mediciones. Otros son los Ramayantra, que son una especie de coliseo, unas construcciones circulares en donde el sol iba pasando y entonces pues podíamos en un gnomon central tomar una serie de mediciones. Bueno, desde dentro, pues igual que en los Jai Prakash, había trincheras para poder meterse dentro y poder tomar mediciones precisas, es decir, tener el ojo
justo donde caía la sombra del sol y tomar la medición lo más preciso posible. Esto, en Europa, lo que nosotros hicimos en vez de construir grandes instrumentos fue inventarnos formas más precisas de medir. La escala Vernier, los nonios, le daban una gran precisión a instrumentos pequeños. Y Ising lo hizo a lo grande por desconocimiento tal vez de esta medición, pero también pues, para incluso superarla, ¿no? El siguiente jantar mantar que vamos a ver es el de la ciudad de Ujjain. La ciudad de Ujjain no es de los más extensos, está al borde. Ujjain está al borde del río, puede ser el Ganges, es que tengo mi apunte aquí. Al borde del río Shipra, Kashipra, está en el trópico de Cáncer y es, por tanto, pues, un jantar mantar que obtenía una serie de mediciones muy interesantes. Pensad que la diferencia de localizaciones puede llegar a los 850 kilómetros de distancia, es decir, podíamos tomar mediciones de muchos sitios para compararlas y crear grandes o muy precisas tablas astronómicas. En el caso de Ujjain, tenemos pues, un instrumento que no habíamos visto antes en Delhi, que es el Digamsa Yantra, que es como el Rama Yantra, es decir, sería como ese coliseo, pero no estaría no tendría esa hendidura para que entrara el sol en diferentes puntos. Y Digamsa, supongo que será en sánscrito, significa azimut. Por lo tanto, este instrumento era para calcular el azimut principalmente. Era un Rama Yantra especializado en el azimut. Vemos allí un Samrayantra, como el que hemos visto en, en Delhi, con su escalera en el centro, un arco ecuatorial para tomar medidas, y delante de este, pues, es un Nadibayala. Un Nadibalaya es una especie de reloj de sol, pero especializado en que el día del equinoccio, en los días de equinoccio, el reloj tiene como dos caras que están inclinadas con la localización de donde estén situados, y el día del equinoccio el reloj de sol te da la hora en ambas caras del reloj, puesto que el sol tiene una inclinación que permite hacer esa medición en las dos caras. Cualquier otro día del año, antes o después, solo podrás medirlo en una cara o en otra, en la hora. El siguiente de los más bonitos, de los más extensos, es el Jantar Mantar de Jaipur. Está asociado a un palacio que hay muy cerca y es el más completo de ellos. Hay un gran parque, un gran jardín de la astronomía. Está muy bien conservado, tiene tono amarillento. Eh, y en este, pues tenemos Samrayantra, tenemos el Jai Prakash, tenemos Ramayantra, hay incluso un Nadi Lavaya, es que siempre lo digo mal, Nadi Balaya. Pero tenemos algo que solo está en este jardín de la astronomía, que son los 12, déjame que mire el nombre, eh, disculpad, los Rasi Vayala. Los Rasi Vayala no es un instrumento, sino que son 12 instrumentos. Con un reloj de sol podemos medir siempre, o con un cuadrante, podemos medir la altura del sol en el meridiano. Pero estos instrumentos eran un solo instrumento compuesto de 12 partes o de 12 instrumentos diferentes que se usaban en 12 épocas del año. Porque eran una especie de Samrayantra que estaban especializados para cada constelación o para cada signo del zodiaco. Por lo tanto, tenían la inclinación de la eclíptica en cada momento del año, en cada uno de los 12 signos del zodíaco. No es el mejor instrumento, no es el más preciso, puesto que conforme dejas de usar un signo y vas a pasar al siguiente, pues no te cuadran las inclinaciones de estos relojes de sol. Por lo tanto, bueno, pues fue una innovación que trató de hacer Jaisin II, pero bueno, original, al fin y al cabo. Sí es cierto que hay otro instrumento aquí más sencillo, que es como un Jai Prakash, que eran estos cuencos hemisféricos, donde había trincheras donde podíamos meternos para obtener la medición, y en este caso se llama un Kapala Yantra. Lo que sería es básicamente un reloj de sol de hemisferio en el que semihemisférico o hemisférico, perdón, en el que no hay trinchera. Podemos tomar la medición directamente sobre él y no hace falta doblarlo, es decir, no tenemos que tener dos cuencos hemisféricos porque como no nos metemos, no va a haber partes que no podamos medir en alguna época del año.
Em, el Samra Yantra de Jaipur es de los más grandes y de los más bonitos. Pues como hemos dicho antes, pues es una escalera que sube con esa dirección norte-sur, en la que podemos pues ir viendo las mediciones o la altura del sol, o podemos ir viendo las mediciones en un arco ecuatorial que atraviesa ese gnomon en forma de escalera triangular que hay en el centro. También hay dos Ramayantra y un Digamsa Yantra, que son estos coliseos. Los coliseos, los Ramayantra deben duplicarse, puesto que la trinchera que tú lees en uno es el plato de medida en el otro. El Digamsa Yantra por así decirlo, es continuo. Este es un Jai Prakash. Aquí podéis ver perfectamente las trincheras en las que se pueden meter los astrónomos para tomar las mediciones. Recuerda a algunas placas de los astrolabios, y podéis ver que es un instrumento que se duplica, es decir, tenemos dos cuencos con trincheras diferentes. Esto se entraba como una estación de metro, se entraba por una escalera que te metía en un subterráneo, y ya tú por una galería podías ir al Jai Prakash, o a la parte del Jai Prakash que te interesaba. Y este sería uno de los instrumentos de los que hemos hablado antes, que se dividían en 12 y que servían para medir según el plano según el signo del zodiaco que tuviera la eclíptica en ese momento. El siguiente Yantar Mantar sería el de Varanasi o el de Benares, que no es de los más de los que tienen más instrumentos. Está situado, eso sí, en lo alto de un palacio, y se compone pues de diferentes instrumentos menores, pero bueno, tiene un Digamsa Yantra y un Samra Yantra. Os he traído, por así decirlo, el panfleto de la visita que se puede hacer en Delhi, no, en Nueva Delhi, del parque de Yantar Mantar de Nueva Delhi, en donde vemos pues una serie de los instrumentos que están allí. No he hablado de uno de ellos, que es el único que se encuentra en Delhi, que es el Misra Yantra, que es muy complejo porque mezcla diferentes instrumentos y la construcción es de las más complicadas. Tiene escaleras por todas partes para subir, para obtener medidas. Tiene esa escalera central orientada norte-sur. Y bueno, lo cierto es que India está poniendo en valor estos sitios, estos lugares, y bueno, hay páginas en internet, el yantarmantar.org, en donde podemos ver infografías de cómo funcionan, de cómo son en la totalidad estos instrumentos, más allá de las fotografías que podemos encontrar, de los Misra Yantra, de los Rasi Balayas, bueno, el Samra Yantra. Este es un Misra Yantra, que es el que os he dicho que es muy complicado. El Jai Prakash, donde podemos ver las escaleras cómo se meten en los subterráneos, y las trincheras cómo se completan. Cuando vemos los dos hemisferios juntos, fotografiados o infografiados juntos, podemos ver que donde tenemos placas para medición en uno, no las tenemos en el otro, para que veamos cómo se complementan ambas trincheras. Los Ramayantra y el Digamsa Yantra, que ya lo hemos visto, son esa especie de coliseos. eh, y el Nadibalaya, que es este reloj de sol equinoccial, por lo menos que nos da la hora en ambas caras en el equinoccio. Y para acabar, pues con un dibujo muy rápido, porque lo he terminado justo antes de conectarme. Está mal encajado, está mal la perspectiva, está mal todo, pero en el que podemos ver a diferentes astrónomos tomando medidas en una especie de Yantar Mantar, por ejemplo, seguramente me he inspirado en el de Jaipur, para esta gran recolección de datos, que fue la que propuso Jai Singh II a principio, o en el primer tercio del siglo XVIII en India. Bueno, pues ¿Preguntas? Ya me gustaría hacer un dibujo tan mal como tú. sí. Para nuestros seguidores de Twitch y de YouTube, vamos, dibuja a Jesús impresionante, porque además los detalles los resalta, y el parecido es asombroso con la fotografía. Así que nada, Jesús, como siempre, enhorabuena. Italiano, griego, latín, no me acuerdo si era también en fin, no sé cuántos idiomas dominas ya, porque aunque digas que te cuestan las palabras, las pronuncias tan bien
¿cómo es? Yankamantra, vamos, yo no soy capaz ni de repetirlo. Son el yantar mantar, pero los instrumentos se llaman yantra, que es instrumento, se supone, en estos idiomas. Pues Bueno, esto casi más que una reliquia, aunque tiene sus 300 o 400 años de historia, es casi un destino astronómico para visitar. sí, porque están muy, muy bien conservados o, bueno, remodelados o lo que queramos decirlo, porque parecen monumentos que si no fueran para la observación astronómica sería como un monumento más. De hecho, algunos son verdaderos coliseos o una plaza de Sí, toros, ¿no? sí. El que es dos Es cierto, coliseos. sí, Sí, los Ramayantras son así. Lo curioso, bueno, estas construcciones seguramente estarán hechas con ladrillo, ladrillo macizo, en el mejor de los casos piedra, pero no debe ser demasiado noble por el revestimiento que tienen. También los revestimientos ayudan, los revocos, las coberturas de cal o de yeso o de cemento que tengan, lo que hacen es dar una superficie más lisa para que la medición sea más precisa. Lo que pasa es que la exposición a la intemperie a lo largo de 300 o 400 años, estoy seguro de que no puede haber dejado los instrumentos en este estado. Por eso hay cierto conflicto, cierta polémica, porque estos instrumentos están muy restaurados. Ya habéis visto el grabado que es del siglo XIX de estos lugares, bueno, es que hay eh, no me viene ahora el nombre de estos dibujantes del siglo XIX, pero bueno, están ahí. No nos ofrecen un estado de conservación como el que tenemos hoy en día. Entonces, seguramente, por mor de una exposición o de conservar por lo menos lo que quedaba de esos instrumentos dentro de los revocos, dentro de esas consolidaciones, pues se ha hecho una restauración que a lo mejor no es la que arquitectónicamente tocaba para algo tan antiguo, ¿no? bueno, lo Bueno, con importante es, esa. independientemente de que no sean originales y que sean demasiado retocados, que hayan sido reconstruidos con otro tipo de material o lo que sea, lo importante es si han respetado el funcionamiento, es decir, si siguen dando resultados, ¿no? Porque lo mismo nos pasa aquí con los relojes de sol, ¿no? Hay relojes de sol súper Ujú, antiguos que están tan deteriorados y a veces los restauran y lo hacen fatal, porque ujú. lo ponen de forma o lo restauran en otra pared que no correspondía o no está orientado. Entonces, claro, si no respetas la función que hacía, por muy bonito que lo pongas, pues no deja de ser un vestigio, un monumento ahí que, bueno, que representaría lo que fuera. Lo importante es saber si actualmente, que no sé si lo sabes, se pueden llegar a utilizar y están bien. Vamos, dan la hora bien, los relojes, podemos Claro, ver. yo aquí también pondría en valor el hecho de la invención de Jaisin II del dominio de la geometría y las matemáticas aplicadas a la astronomía para obtener mediciones. Claro. Porque lo que puedes hacer de esto no es solamente una visita histórica, sino que puedes aprender muchísima geometría o trigonometría esférica o incluso nomónica, ¿no? Especialmente nomónica. Porque lo que te va a enseñar estos instrumentos no va a diferir mucho, te puede conectar con lo que tú ya sabes o con lo que a lo mejor ignoras del movimiento de tu telescopio, de cómo se mueve una montura ecuatorial, de cómo apunta al cielo, porque todos estos instrumentos, pues sobre todo los que están orientados norte-sur, están pensados para el polo, es decir, están apuntando al polo norte celeste o la trama que tienen dibujada, que tienen tallada, está pensada para el polo norte celeste o para el cenit celestial de esa zona. Entonces, pues son instrumentos que te van a enseñar muchísima astronomía. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Y vamos a terminar el programa simplemente recordando que ya hemos terminado nuestro curso de astrofísica, que lo ha terminado Lito. Todo bien, ¿no, Lito? Que yo no pude asistir a la última, pero bueno, supongo que todo maravilloso. Era durito el último parte de cosmología y algo de galaxias, pero bueno, yo creo que como colofón estuvo bien. Los dejé satisfechos, creo. Vamos. Muy bien. De todas formas, los que no pudieron asistir por algún motivo, bueno, pues ya sabéis que el programa se ha grabado
y que, bueno, pues lo compartiremos a los que se han apuntado al curso, naturalmente. Y otra actividad que tuvimos, que tampoco fue del todo, esa no fue del todo bien por las nubes y tal, pero bueno, la plantada de telescopio en la Plaza del Arenal, ¿qué tal estuvo? Sí, estuvo, se pudo hacer al final. Rafa, que fue el que aportó el material, no estaba muy convencido de que, de hecho, se dejó en el subterráneo del parking el material porque no se atrevía ni a sacarlo. Estaba nublado, pero le dije no, que había un huequecito y como la Plaza del Arenal está tan concurrida, pues el ratito que se pudo ver algo, pues sí, se pudo ver la luna, se pudo ver Júpiter y bueno, pues Saturno ya no porque se puso demasiado pronto en la parte que estaba nublado. Pero bien, 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 con menos afluencia por el tiempo, por el día, pero bueno, porque que no era propicio para observación, pero algo se pudo hacer. Bueno, pero no llovió, que fue lo importante. Eso. Bueno, pues nos despedimos y deciros, bueno, el astrojero, deciros que el astrojero 6 no tenemos acertante, lo dejaré para después de Semana Santa, algunos días más. Ya le hemos entregado el calendario también a María, que acertó el astrojero 5. Espero que le hayan hecho una bonita entrega, Jesús, hoy. Y bueno, el astrojero 6 lo voy a compartir ahora, pero bueno, porque lo vamos a dejar para después de Semana Santa. Y la pregunta era de qué iban disfrazados los señores de Magallanes en el carnaval astronómico Plantada Telescopio que montamos en febrero, coincidiendo con el carnaval. A ver, vamos a darle a compartir. ¿Me has dejado a mí compartir? Yo puedo compartir de todas formas, sí. Y bueno, pues de qué van disfrazados los amigos de Magallanes en el carnaval. Y bueno, se ve el telescopio Zeus ahí, un telescopio un poco antiguo, y ahí con sus capas de estrellitas y su gorro. Está tardando en salir, ahora. Perdón. Bueno, pues para los que nos seguís en YouTube y los seguís en Twitch, tenéis ahí la foto de 3 magallánicos y uno que va un poco raro, que está aquí presente también Joaquín. Pero bueno, si decide que va disfrazado Joaquín, también os ganáis el premio. Así que nos vemos después de Semana Santa, el día 2 de abril, puesto que en Semana Santa descansamos. Así que muchas gracias, José, por haber venido y por estar con nosotros. Un placer, como siempre. El placer es mío. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, a ver si podemos ir a verte a Sevilla el 27 de abril. Muy bien. Y bueno, y Jesús, un saludo desde Granada y hasta, no la semana que viene, hasta dentro de un par de semanas. Adiós, amigos. Adiós. Buenas noches. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.